Lucas capítulo 9 del 28 al 36. Luke chapter 9 from verses 28 to 36. ¿Lo tenemos todos? You all have this? Voy a leerlo, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba a Jesús cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos del sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Verse 28. Now about 8 days after these sayings, he took with him Peter and John and James, and he went up to the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was altered, and his clothing became dazzling white. And behold, 2 men were talking with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. Now Peter and those who were there with him were heavy with sleep, but when they became fully awake, they saw his glory and the 2 men who stood with him. As the men were parting from him, Peter said to Jesus, Master, it's good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Not knowing what he said, as he was saying these things, a cloud came and overshadowed them, and they were afraid as they entered the cloud. And the voice came out of the cloud, saying, This is my son, my chosen one. Listen to him. And when the voice had spoken, Jesus was found alone, and they kept silent and told no one in those days anything of what they had seen. Hermano, hoy quiero hablar de un tema muy amplio. I want to talk about a very expanded theme, pero me voy a apoyar en este pasaje but I'm going to be holding on to this passage para hablar de la exclusividad de Jesucristo. to speak about the exclusivity of Jesus. Pero como título simplemente decirle, But as a simple title, Jesús es único y suficiente. Jesus is the only one and sufficient. ¿Por qué la necesidad de hablar de la exclusividad de Jesucristo? Why is it necessary to speak about the exclusivity of Jesus Christ? Porque justamente es en este tema Because it is in this theme donde se centra la batalla. where the battle is centered upon. El mundo no está negando a Jesucristo. The world is not rejecting Jesus Christ. Muchos saben que Jesucristo existió. Many believe that Jesus existed. A ese Jesús le llaman el Jesús histórico. That Jesus, they call him the historical Jesus. No niegan que Jesús existió. Jesús existió. They don't deny that he existed. They say he existed. También muchos no niegan que Jesús hizo milagros. Many don't deny his miracles. Creen que Jesús hizo milagros. They believe that Jesus did miracles. Incluso muchos están de acuerdo con muchas enseñanzas de Jesús. And many of them agree with Jesus' teachings as well. El problema se basa, The problem is based upon, y es la conversación que hay en todo el mundo. and it is a conversation that takes the whole world into, Si este Jesús that if this es Jesus suficiente para la salvación, is sufficient for o salvation, viéndolo por otro lado, or looking at it from another si perspective, este Jesús if this es Jesus el único camino para ir a Dios. is the only way to reach God. Y en estos días, And in these days, el tema the theme, se centra en esta discusión. it's centered upon this discussion. Los musulmanes Muslims, tienen una meta: they have a goal ganar el mundo, to win the world, hacerlo musulmán. to make it Muslim. Básicamente, Basically, tienen 2 formas de hacerlo: they have 2 ways of doing this. a través de la fuerza, By force, como lo hacen en los países musulmanes as they do it in their own countries, extremistas, extremists, donde hay que ser musulmán where they have to be y Muslim, no queda otra opción, and there is no other choice. o a través
de lo que ellos llaman o es su evangelización, or by their what they call their que evangelization, no es parecida a la que nosotros tenemos en mente. which looks nothing with what we have in mind. Una forma de ellos evangelizar, One of the ways of no es la evangelizing, palabra correcta, es muslis, ay no me sale, hacer islámico un país. to make a country Muslim, Es sencillamente yéndose a ese país it's simply just going to that country y tener muchos hijos. and having many kids. Es lo que están haciendo. It's what they're doing. Entonces, como uno nace musulmán, So they're born Muslim. ellos tienen 6, 7 hijos, They have 6 sons. ahí ya hay una familia entera musulmán, There's a full Muslim family there. que cuando se casan, That when they get married, si la esposa o el esposo no es musulmán, lo hacen. if the husband or wife are not Muslim, they make them Muslim, Y también tienen muchos hijos. and they have many kids. Y esto ha hecho, And this has made si podemos decir, han tenido éxito. they have accomplished their way of evangelizing. Porque países como Inglaterra, Because countries like England o Francia, or France o Alemania, or Germany han entrado en un ciclo have entered into a cycle o en un proceso, or a process, better said, proceso que no se puede revertir, a process that you can't stop or que reverse. sigue avanzando y avanzando y avanzando. It goes forward and forward and forward. Y estos países van a ser musulmanes. And these countries will one day become Muslim. Proceso que está Canadá incluido, Even Canada is involved in this aunque un process, poco más atrás. but maybe a bit more behind. Proceso que está Estados Unidos incluido. The United States is already involved in this process. Y aunque no parezca que en nuestros países no suceda, And even though it might not look like it's happening in our countries, Venezuela entró en ese proceso también. Venezuela is also in that process as well. Porque Chávez, que ahora anda siendo un pajarito por ahí, Because Chavez, which is now dead, no, es un pajarito. oh, he's a bird. Sí, dijo Maduro que lo vio en un pajarito, no sé cómo es. The president now said that he saw Chavez as a little bird. Él hizo un acuerdo con Irán y ha traído familias musulmanas a Venezuela. He made an agreement with Iran, and he has made families from Iran come to Venezuela. Entonces, ¿cuál es la posición del Islam con Jesús? So what is the position of Islam with Jesus? Ellos dicen Jesús existió, They say that Jesus existed. pero ¿hasta dónde creen en Jesús? But till where do they believe that Bueno, Jesus ellos existed? dicen fue uno de los tantos profetas. They say that he was one of the prophets. El último para ellos fue Mahoma. The last prophet was Muhammad. Los hindúes The Hindus, también no tienen ningún problema con Jesús. they don't have any problems with ¿Por qué Jesus. no tienen ningún problema? How come? Porque ellos tienen 330 millones de dioses. Because they have about 330 million gods. Y muchas veces cuando se predica Jesús, And many times when they preach Jesus, ellos no tienen ningún inconveniente they have no problem en agregar otro Dios a sus dioses. in adding another God into their pantheon of gods. Entonces para ellos no hay problema. So then there's no Y problem. así hay muchas religiones en el mundo. And that is, many religions do this in the world. Pero el problema es cómo ellos ven a Jesús y cómo aceptan a esta Jesús. But the problem is how they see and how they accept Jesus. En este pasaje In this que passage tenemos que reconocer that we have to acknowledge, que es un pasaje extraño, it's a strange passage porque no es un milagro de sanidad, because it's not a miracle of healing. no es una liberación, It's not a man being liberated from demon. no es un milagro en cuanto a la naturaleza que se abre el mar, It's not a miracle in nature where the ocean is split in half. no es tampoco una enseñanza de Jesús, It's not a teaching of Jesus. sino que es una experiencia. It's an Una experience. experiencia que solo 3 discípulos la tuvieron. It's an experience that only 3 disciples had. Los otros no vieron nada de esto. The other ones didn't see any of this. Era Juan, era Pedro y era Jacobo It was John, Peter, and James que subieron al monte a orar. that went up to the mountain to pray. Y que de repente en esto sobrenatural And that all of a sudden in this supernatural, Jesús se transfigura. Jesus transfigures. Y no solo eso, And not just that, aparecen 2 personajes 2 people who appear here que en esa época no estaban. that in that particular part of history were not alive. Uno tenía 800 años antes de Jesús, One had about 800 years before Jesus, Elías, Elijah, y Moisés unos 1500 años. and Moses about 1,500 years Y se before aparecen Jesus. ahí, And they appear y here, aparecen hablando con Jesús. and they appear talking to Jesus. Moisés And Moses había muerto en circunstancias poco entendibles. had died in difficult circumstances, not too
clear. Y todavía el cuerpo hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Until today, we don't know where Moses' body was Y buried. ahora se les aparece a estos tres. And they appeared to these three disciples. Y Elías peor todavía. And Elijah, even worse. Porque Elías desapareció. Elijah was taken up. He Pasaron los disappeared. carros de fuego y ahí subió Elías. Chariots of fire took him up. Y ahora aparecen acá. And they appear here. En medio de esta oscuridad de la montaña. In the midst of the darkness of En the la mountain. noche. In the nighttime. Y esta gloria de Dios a través de Jesús. And the glory of God upon Jesus. ¿Qué hay detrás de todo esto? What is behind all this? ¿Por qué esta experiencia tan tremenda? Why this great experience? ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? ¿Es el Salvador? Is he the Savior? ¿Es suficiente Jesús para la salvación? Is he sufficient for salvation? ¿Es Jesús exclusivo para Is- la salvación? Jesus' exclusivity for salvation? Creo que este pasaje I believe this passage nos habla claramente talks to us very de la clearly exclusividad de Jesucristo. of Jesus' exclusivity. Pero ahí hay varios personajes, But there's a lot of people involved here. discípulos, que Disciples. casi se duermen That they almost fell asleep hasta que apareció aquello. until they saw the brightness. Jesús, Jesus, a Elías y Moisés. Elijah and Y Moses. para cerrar esto, la voz del Padre, And to close all this off, the hablando voice of the desde la Father, nube. speaking from the cloud. Qué tremendo. How great this. Yo no culpo a Pedro I'm not blaming y a Peter sus reacciones, and his reactions. porque siempre se habla de Pedro y sus reacciones. Because they always talk about Peter and the way he Si reacted. yo me imagino por un momento estar ahí, no sé lo que hago. If I can imagine 1 minute just being there, I don't know what I would have done. Capaz que quedo duro de lo que veo. Perhaps I would have been stiff O because of salgo what I saw. corriendo. Or I would have No ran sé. away. I don't know. Pero Pedro tuvo una reacción con los otros discípulos. But Peter had a reaction upon the other Y disciples. lo primero que quiero decirles, hablarles, First thing I want to tell es you justamente de la reacción de estos tres. is the reaction of these three. Porque el versículo 32 Because verse 32, nos dice que Pedro y los que estaban con él, es decir, Jacobo, it says Juan, that Peter and those who were with him, John and James, estaban rendidos de sueño, they were heavy asleep, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. but then they became fully awake and they saw his glory. Y vieron estos dos varones. And they saw these two other men. Y cuando ya estaban yéndose estos dos personajes, And when these two men were leaving, dijeron, Señor, they said, Lord, qué bueno que estamos acá. how good is it for us to be here? Preparemos 3 enramadas. Let's make 3 tents. Una para vos, One for you, otra para Elías, one for Elijah, otra para Moisés. one for Moses. Quedémonos acá. Let's stay here. Esto está bueno. This is good. Ahora empezó la fiesta. Now the party Casi began. nos dormimos. We almost fell Pero asleep, esto está tremendo. but this is great. Hagamos algo. Let's do something. Dejanos hacer esas 3 enramadas. Let us make these 3 tents. Esto fue un error. This was a mistake. Estos discípulos cayeron en un error. They fell into a mistake Por 2 razones. for 2 reasons. Primero, First of all, porque pusieron a Moisés y Elías because they put Moses and Elijah en el mismo nivel que Jesús. at the same stature Ellos of quisieron Jesus. hacer la misma adoración, el mismo... Ay, no, se me fue ahora. Eso. Ellos quisieron ofrecer lo mismo. They wanted to offer the same El thing, mismo respeto the same respect a Jesús que a Elías y a Moisés. to Jesus as also to Moses and Elijah. Ellos lo pusieron al mismo nivel. They put them all 3 at the same level. Elías estaba representando a los profetas Elijah was representing the y prophets Moisés a la ley. and Moses the law. Y los dos eran muy importantes en la historia de Israel. And both men were very important in Pero their ahí time. estaba Jesús transfigurándose. But Jesus was being transfigured Y there. Moisés y Elías hablando con Jesús. And Moses and Elijah talking to Y estos Jesus. pensaron en homenajear a los tres de la misma manera. And they thought of honoring these other Y no two guys solo the same eso. way. But not just that. Quisieron perpetuar este momento. But they wanted to make it a lasting moment. Hagamos algo y quedémonos acá. Let's stay here and do something about it. Quedémonos para siempre en esto. Está precioso. Let's stay here forever. This is beautiful. Es el mismo error It's the same que mistake muchas personas, that many people, y estoy hablando de and cristianos, I'm talking about Christians, están cometiendo hoy. are making today. Este pasaje
This passage nos habla, entre otras cosas, talks to us about among many other things directamente directly en contra del pluralismo. against pluralism. El pluralismo Pluralism es una filosofía que dice is a philosophy that says que hay muchas verdades iguales that there's a lot of truths that are the y same verdaderas, and they're true, y que hay muchas formas verdaderas and there's a lot of forms of truth para encontrar a Dios. to find God. Si ustedes no lo han escuchado, If you haven't heard of es this, sencillamente porque no prendieron la televisión. it's because you haven't turned on your television. Hoy cualquier programa Today, any type of que program intenta hablar de algo espiritual that tries to speak about something spiritual, está intentando influenciarnos it's trying to influence en el us pluralismo in pluralism, y lo maquilla de distintas maneras. and it makes it up in different ways. Es decir, tenemos que ser respetuosos. We have to be respectful. No vayas a hablar de Jesús porque le falta el respeto a otra persona. Don't talk about Jesus because you might disrespect somebody. No vayas a decir que es el único camino Can't say that he's the only way porque se va a ofender el Islam because the Muslim o people los might get hindúes offended, se van a or the ofender Hindus might get o, offended. ¿cómo es el monje? También Dalai Lama Dalai Lama might get también se va a offended. ofender He might get y offended. así tantos otros. And many other things like Hoy that. tenemos que pensar en todos juntos. Today we have to think about all of Somos la us. humanidad que está peleando por la unidad, We are humanity fighting for unity, todos juntos por una misma cosa. all together for the same cause. Yo me pregunto And I ask si myself, Jesucristo hubiera pensado igual en aquella época, if Jesus Christ would have thought the same thing in his si time, Jesucristo hubiera negado su exclusividad, if Jesus Christ would have rejected his porque exclusivity. la Biblia nos dice claramente The Bible says to us very que clearly, Jesús es único y suficiente para la salvación del ser humano. Jesus is the only one and sufficient for the salvation of Por humanity. eso dijo en Juan 14:6, That is why John 14:6 he yo soy said, el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Jesús no está diciendo nunca, Jesus is never saying, ni nunca lo apoyó, it never would have said it, la idea de que Él es uno de los caminos. the idea that he might have been one of the Él es ways. exclusivo, He is exclusive en el sentido de que no hay otro camino, in the way where there's no other no hay way, otra verdad there is no other y truth, no hay otra vida. there is no other life. Jesucristo es el único camino. Jesus is the only way. Pero hoy cristianos But today, Christian están people cayendo en la trampa del are enemigo falling into the enemy's trap, y aceptan la idea del mundo, and they accept the ideas of the y world, cuando le dicen que Jesucristo es la única forma de ir a Dios, and they say that Jesus is the only way to go to God. algunos se ven amenazados, dicen no puede haber otra cosa. Some feel threatened and they say, well, there could be other Yo ways. solamente estoy en este camino, en esta parte de la verdad. They say, I'm just in this one way looking for God. La controversia, The controversy, la guerra, el campo de batalla the battlefield here, fue, it was, es and y is, será siempre it will always la be divinidad de Jesucristo. Jesus' Las sectas sects, que se llaman cristianas y no lo son, which they call themselves Christian but are not. niegan la divinidad de Jesucristo. They reject the divinity of Jesus. Las otras religiones Other religions, pelean en contra de la divinidad de Jesucristo. they fight against the divinity of Jesus. No era solo un profeta, No no era solo un he profeta, wasn't just a prophet. no era solamente un buen He hombre, wasn't just a good man. no era solamente un buen rabí, He wasn't just a good rabbi. era el Dios hecho hombre. He was God-made man. Y la iglesia tiene que afirmar estas And the doctrinas church has to affirm this doctrine y predicarlas sin temor. and preach it without fear. Pablo habla de la exclusividad de Jesucristo. Paul speaks of the exclusivity of En Hechos Jesus 4:12 in the book of Acts dice: 4:12. en ningún otro hay salvación. And if there is no other salvation, Miren no si acá other. habrá otra oportunidad, otra puerta abierta. Think of what he says exclusively. Pablo tiene que predicar y dice: no hay salvación en ningún otro, There is salvation in no other. porque no hay otro nombre bajo el cielo No other name has been given from heaven to dado a man, los hombres given to man, en que podamos ser salvos. that we might be saved. De ninguna manera In no other way Pablo abre puerta a otros caminos, does he open a door for a other otras ways, oportunidades. of other opportunities. Pablo dice: He hay says una sola manera there's only one de way llegar a Dios, to go to un God, solo nombre, only one y name, ese nombre es and Jesucristo. that name is Jesus Christ. Pedro habla de la exclusividad de Jesús Peter speaks of the exclusivity of Jesus, y dice que Jesús and he says that Jesus es el único camino también al Padre. is the only way to the Father. Esta gloria This glory, no la comparte con he nadie, doesn't share it with solo anybody, con el Padre, only with the Father, porque Él es exclusivo. because he is exclusive. No hay otra manera de llegar a Dios. There is no other way to go to God. Y los discípulos, And the disciples, Pedro, Juan y Jacobo, Peter, John, and James, cayeron en el error
fell into the trap que la humanidad sigue cayendo of that humanity keeps on y que falling la into, iglesia está cayendo and también, that the church also is falling en into, pensar que Jesús and to think that es Jesus igual a cualquier otro. is the same as Y others. Jesús no es igual a nadie. Jesus is not like Jesús no es one. exclusivo. He is exclusive. Él lo afirmó He affirmed it porque Él lo era. because he was El único camino. the only way. Esto te va a costar This will cost si you lo hablas, if you speak of si it, lo predicas, if you preach y it, si lo afirmas. if you affirm it. Te va a costar tus amigos, It'll cost you your friends, quizás tu propia familia. perhaps your own family, Quizás estés a punto de perder tu trabajo. perhaps you're about to lose your work, Pero your por job. encima de todo But esto, over all things, hay una verdad there's a truth que la iglesia no puede negar. that the church cannot reject. Y a pesar del ataque And even though there's attacks, que fue elaborado por Satanás desde el Edén, that it was elaborated by Satan from Eden, no podemos negar, we cannot reject como iglesia, as a church, como hijos de Dios, as sons of como God, que estamos esperando el rapto, as we're waiting for the que rapture, Jesús es el único camino. that He is the only way. Los otros The other no ones nos llevan al cielo. don't take us to heaven. Lo siento, I'm sorry, pero hay un único camino. but there's only one Y way, el único es Jesucristo. and the only one is Y Jesus la Christ. iglesia tiene que afirmarse en And the esto. church has to affirm this. Había dos personajes más, There was two other people here, Moisés Moses y Elías. and Elijah. Personalmente, Personally, no sé si a ustedes les pasó esto, I don't know if this has happened to you. cuando yo empecé a leer la Biblia, When I started reading la about the semana Bible, pasada, a mí Elías siempre me gustaba. I Me really like Elijah. Era de mis personajes favoritos. He was one of my favorite characters. Sobre todo recién convertido. Overall, when I was just first Yo converted, decía, voy a orar y voy a caer fuego, decían. I'm going to pray. Menos mal que no fire pasaba shall eso. come down. I'm glad it didn't happen. Porque mirá que se la mandaba cualquiera. Pero estos personajes eran importantes But these people were important, y siguen siendo importantes. and they still are. Y están representando, como les dije, And they're representing, as I told you, la ley y los profetas. the law and the prophets. La ley y los profetas The law and the prophets es el tema más importante en la predicación is the theme, the most important theme in de preaching Jesús y de la iglesia. of Jesus and the church. ¿Por qué? Why? Porque la ley y los profetas hablan de Jesús. Because the law and the prophets speak of Him. ¿De qué hablaban Moisés y Elías? What were they talking about? Versículo 31. Verse 31. Dice que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, And they spoke of His departure, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. which He was about to accomplish at Es decir, que Jerusalem. la conversación de Moisés y Elías So the conversation between Elijah and Moses con Jesús with Jesus, era sobre su muerte. it was about His death. ¿Por qué estaban hablando de esto? Why were they talking about Cuando this? leímos el versículo 28, When we read verse 28, dice que 8 días después de estas palabras. 8 days after these sayings. ¿De qué palabras? What sayings? Bueno, de las que están en el contexto. The ones that are in the context. Jesús 8 días atrás le había hablado de su muerte. 8 days before, He had spoken to them about His death. Y Pedro había tenido aquella gran revelación. And Peter had that great revelation. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the Son of the living God. Jesús estaba anunciando que pronto iba a morir Jesus was announcing His death en manos de los judíos, in the hands of the Jewish en la cruz. on the cross. Esto había impactado la vida de sus discípulos. This had impacted the life of His disciples. Pero también sabemos But also we know que fue la lucha de Jesús. that it was Jesus' En battle. Getsemaní él oró. In the Gethsemane, in the Garden of Gethsemane, He Él prayed. dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esto, He prayed and He said, if this cup can pass by me, pero que se haga tu voluntad. but let Your will be done. Él estaba enfrentando la muerte. He was confronting Y death. en este momento And at this very moment, aparecen Elías y Moisés Moses and Elijah a appeared darle ánimo a Jesús, to give him a encouragement, conversar de lo que venía. to speak to him about what was Y about ahí to estaban happen. estos tres, And these 3 disciples, que del susto se le había ido el sueño y todo, from being scared, they woke up. y que querían hacer ramada y todas esas They cosas. wanted to make 3. Escuchando esta conversación, Listening to this conversation, Moisés y los profetas Moses and the prophets, dieron en el Antiguo Testamento they said in the Old Testament detalles importantísimos del Mesías. very important details about the Fue Messiah. Moisés y los profetas que hablaban del Mesías. It was Moses and the prophets that spoke Hay about the Messiah. muchísimos ejemplos de esto. Many examples of this. Alguien por ahí parece que los contó. Somebody spoke about them.
contó las veces que hablaban del Mesías en el Antiguo Testamento. They counted all the times that they spoke about the Messiah in the Old No Testament. voy a decir el número porque no lo verifiqué, entonces capaz que digo una cosa que no es. I'm not sure of the number, Pero but hay mucha evidencia there's a lot of evidence y mucha escritura de Moisés y de los profetas and a lot of scriptures about Moses and the prophets hablando de Jesús. speaking of Jesus. Tal es así que Jesús en la cruz That even on the cross, Jesus, dijo, Dios mío, he said, my God, ¿por qué me has abandonado? why have you abandoned ¿Qué me? estaba diciendo Jesús? What was he saying? Sencillamente estaba diciendo el Salmo 22. Simply, he was just quoting Psalm Los que 22. estaban oyendo ahí What they were listening to, sabían lo que estaba diciendo Jesús. they knew what Jesus was saying. Podían sencillamente volver a su casa, They could have gone back home, leer la Biblia read the Bible, y confirmar que ese era el Salmo 22. and confirm that that was Psalm Y decir, 22. ahí estaba el Mesías entonces. They could have said that was the Messiah. En Isaías, In Isaiah, el clásico Isaías 53, Isaiah 53, nos dicen los versículos 4 y 5. verses 4 and 5 say, Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades he took our infirmities y sufrió nuestros and dolores, suffered our pain. pero nosotros lo tuvimos por azotado y herido de Dios. But we had him as rejected by God. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, But he was wounded by our transgressions. molido por nuestros pecados. He was crushed by our sins. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, The punishment of our peace was upon y him. por su llaga fuimos nosotros And curados. by his stripes we have been healed. Ese es uno de los tantos pasajes Many passages, que hablan de Jesús como el Mesías. this one, speak about the Messiah. Es decir, que Moisés y los profetas Moses and the que prophets estaban representando ahí were being represented están here. diciendo, nosotros hablamos de Jesús. They're saying to us, we spoke about Jesus. Jesús confirmó este mensaje. Jesus confirmed this En message. Juan 5:46 In John 5:46, dice, porque si creyeras a Moisés, because he said, if you had believed in me Moses, creerías a mí, you would believe me. porque de mí escribió él. Because he wrote about Le me. está hablando a los fariseos. He's speaking to the Pharisees. Ustedes han leído las escrituras, You have read the scriptures. ustedes you know. conocen las escrituras, You know the scriptures. pero me están rechazando a mí. But you're rejecting me. Vayan a leer de Moisés Go read about Moses. y van a ver que en Moisés me van a encontrar a mí. And you're going to see that in Moses you're going to find me. Muchas veces Jesús habló de esto. Many times Jesus spoke Lucas about this. 24. Luke 24. Estas son las palabras que los hablé estando aún con vosotros, These are the words that I spoke while I was still among que you. era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley That it was necessary for everything that was written about me in the law, y en los profetas and the y en prophets, los salmos. and the Psalms. Es decir, lo que Jesús está diciendo It's to say that what Jesus was saying, es que él nunca pudo negar, that he could never have to y reject no lo it, hizo, and he never did, la ley y los profetas, the law and the prophets, sino que la cumplió that he fulfilled it sencillamente simply porque la ley y los profetas hablaban de él. because the law and the prophets spoke about him. Esto es una verdad bíblica. This is a biblical truth. La iglesia The church siguió confirmando este mensaje. kept on confirming this message. Pablo le dice a la iglesia, Paul writes to the church, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, but having been helped by God, persevero hasta el día de hoy, I persevere till today, dando testimonio a pequeños y a grandes, giving testimony to the great and to the no small, diciendo nada not saying anything fuera de las cosas outside of the things que los profetas y Moisés that the prophets and Moses dijeron que había de suceder. spoke about what should happen. Filipenses nos habla de la exclusividad de Jesucristo. The book of Philippians talks to us about the Y nos exclusivity dice of que Jesus. viene el día And it says that the en que day toda comes lengua that every tongue confesará will confess que Jesucristo that Jesus es Christ el Señor. is Lord. Esto es exclusividad. This is exclusivity. La humanidad Humanity no va a confesar que Mahoma es el Señor. is not going to confess Muhammad as Lord. La humanidad Humanity no va a confesar a ninguno de los 330 millones de dioses que tienen los hindúes. will never confess any of the deities of the Hindus that they're Lord. La humanidad no va a confesar a Gandhi. Humanity will not confess Gandhi. La humanidad no va a confesar a nadie más. Humanity will never confess La anyone, humanidad le guste o no le whether guste, they like it or not. va a doblar They rodillas. will bend their knees. Todo lo que está en el cielo, Everything in heaven, en la tierra on the earth, y debajo de la and tierra, underneath the y earth, van a confesar and they will la confess exclusividad the exclusivity de uno solo. only of one Y Lord. ese tiene nombre, And he has a y es name. Jesucristo. And his name is Él es Jesus el Christ. único, He is el the only único, one. el único. The only one. Toda la lengua lo confesará. Every tongue will confess it. Esta es la controversia en esta guerra. This is the controversy in this war. Pero no nos equivoquemos. But let us not be mistaken. Esta guerra no es por un nombre. This battle is not because of a name.
Nadie va a negar directamente a Jesús. Nobody will reject them directly. Esta guerra es por la divinidad de Jesús, This war is because of Jesus' por el divinity, Señor resucitado. because he resurrected. Quiero recordarles I want to remind you que en este mismo momento that at this very moment, hay un plan a nivel mundial there is a plan, a global plan, donde están incluidos los poderes humanos más grandes de esta tierra. where the most powerful humans are involved in this plan. La ONU, The ONU, Organización Naciones Unidas. the United Nations, Okay. El Vaticano, the Vatican, Estados Unidos, United States, las potencias de Europa unidas en el mercado común big countries of Europe, y otros que no son tan importantes pero que también están unidos and others that are not important but they're united with y this. están motivando They're motivating a la unidad religiosa del mundo. the unity, the religious unity in the world. Me dio mucha tristeza ver I was very sad to see a pastores, pastors, a un grupo de pastores a group of pastors que fueron desde Argentina from Argentina. a visitar al Papa Francisco, como le quieran llamar. They went to see the new Pope. Fueron a visitarlo y le dieron la bienvenida allá. They went to see the new Pope and they greeted him. Porque qué bueno que el Papa Francisco llegó al pontificado, como le llaman. Because how good is it to have this new Pope? Y todavía siendo un hombre tan humilde, tan espiritual. And these pastors were saying that he's such a humble man. he's such a Seguro que va a haber spiritual man. cambio. I'm sure there's going to be changes. Lamento he said. mucho por ello I'm very sorry. y por todos los que han caído en esta trampa. And for anyone who has fallen into this trap. Pero esto es la trampa satánica más grande que estamos viendo delante de nuestros ojos. But this is a satanic trap that we're seeing in front of our eyes. Negociando los principios bíblicos, Negotiating biblical principles. abrazando a todas las religiones Embracing all the y religions. diciendo si al final todos vamos hacia el mismo Dios. And saying at the end of the day, we're all Y going to the claro same que van God. a ir hacia el mismo Dios, And they are going to go to the pero same no al God. Dios que creó los cielos y la But tierra. not the God who created the heavens and the earth. Van al Dios de este siglo, They're going to go to the God of this que es time. Satanás el diablo. Satan, the Van devil. a ir para ahí, They're going to go porque there. están negando Because they're rejecting la exclusividad de Jesucristo. Jesus' No exclusivity. se trata de que odiamos a nadie. It's not about hating people. No se trata de que no podemos conversar con nadie de otra religión. It's not about talking with other people about Esto es other más religions. importante que eso. This is more important than Se that. trata de decir la verdad. It's about saying the truth. Y que un día vamos a estar parados delante de Dios. And that one day we're going to be standing in front of God. Y nos va a decir Dios, dijiste la verdad de And mí. God is going to ask us, did you say the truth about it? Hablaste el evangelio como estaba. Did you preach the pure gospel? Por eso en aquel día So on that day, nos vamos a asombrar. we're going to be astonished. Porque hoy la iglesia está yendo por un rumbo que no debería. Because the church is going in a way that they shouldn't be going in. Y se asombra porque hay liberación en un culto. Because they're astonished because demon possessions are people are being freed from O them. porque hay una sanidad. Or because there's a healing. Déjeme decirle que el diablo lo hace también. Let me tell you that the devil can do such things as No well. se lleve por esas cosas. Don't follow those things. Yo he visto liberaciones, entre comillas, I've seen people being o liberated sanidades or healings en los cultos donde hay brujería. where there's witchcraft Y por involved. eso en aquel día And so that very day, muchos van a abrir la boca many will open their mouth porque van a estar delante del Señor. because they're going to be in front of the Y Lord. van a decir, Señor, acá estamos. They're going to say, Lord, here we are. Se ha liberado la gente. People are being freed from demons. Se ha sanado gracias a nosotros. People have been healed. Hemos visto cosas We've sobrenaturales. seen supernatural El things. oro caer del techo. Acá nunca pasó. We've seen gold falling from the ceiling. Las Biblias con oro y esas cosas. Bibles with gold inside and Y el stuff. Señor le va a decir, ¿y qué? And the Lord will say, so what? Nunca los conocí. I never knew you. Apártense de mí, Depart from me. hacedores de maldad. Workers of iniquity. ¿Por qué? Why? ¿Por qué hacedores de maldad? Why are they Porque por workers of culpa de iniquity? ellos, Because their fault, muchos van a ir al infierno. many will go to hell. Porque por culpa de ellos, Because of their fault, muchos son arrastrados many are being taken fuera del camino de la salvación. from the only way of salvation. Estamos yendo tras señales. We are going after signs. Estamos yendo tras las cosas que nos capturan nuestras vistas, nuestras sensaciones. People are going because of things that capture their attention, their Pero la eyes. única verdad que tenemos que seguir The only truth that we have to follow es que Jesucristo is that Jesus es Christ el Cristo, el Hijo del Dios viviente. is the Christ, the Son of the living God. Y nada más que eso. And nothing more than Y no that. apartarnos de eso. And not move away from that. Pero quedaba alguien más. But there was one more. Moisés y Elías Moses and Elijah, empezaban a irse. they start to depart.
¿Quién quedó ahí? Who was left there? Jesucristo. Jesus Ni Christ. Moisés ni Elías. Not Moses and Elijah, but Jesus Jesucristo. Christ. Solo Él Only him con los discípulos. with his disciples. Porque solo es Él. Because it's only No es him. Moisés ni Elías. It's not Moses or Ni Elijah, ningún otro ser humano. nor other human being. Pero vino una nube But there was a cloud y los abrazó a todos. and overshadowed them. Y se escuchó una voz. And there was a voice Si hasta heard. ese momento no tenían susto, ahí debe haber venido. Until that moment, if they were not scared, Escuchar la voz de Dios to hear the voice of God audiblemente audibly desde la nube. from the cloud, Con mucho respeto, with a lot of respect. hermanos, mucha gente, yo escuché a Dios. Many people say, oh, I heard God speaking. Dios me habló Oh, God spoke to me con voz audible. with an audible voice. Yo respeto, I respect them. pero a mí yo llego a escuchar la voz audible de Dios. But if I hear the audible voice of God, Hermano, yo no sé si vengo a la iglesia. I don't know if I'll come to Me church the pongo next day. abajo de la cama a orar y Dios ayúdame a superar esto. I'll probably go under my bed and start praying and help me surpass He this. sentido la dirección de Dios. I have felt the direction. Dios ha of hablado God. a mi corazón. God has spoken to my Dios heart. me ha dirigido. God has directed Pero me. la voz audible de Dios, But the audible voice of esto God, es tremendo. this is Y tremendous. aquellos que querían hacer una fiesta hace un rato, But those who wanted to make a party just a few minutes before, ahora escuchaban una voz. now they hear a voice, La voz del Dios Padre, the voice of God the Father, que les decía, that He will say to them, este es mi Hijo amado, this is my Son, a Él oír. my chosen one, listen to Him. Dios está hablando. God is speaking Ya here. no importa la opinión de Pedro, de Juan y de Jacobo. It doesn't matter the opinion that the disciples had. Moisés y Elías fueron importantes para su época. Moses and Elijah were important in their time, Pero ahí estaba Jesús. but there was Jesus. Y Dios And God da testimonio de Jesús. testifies about Y dice, Jesus. este es mi Hijo amado, He says, this is my beloved a Son. Él oír. Listen to Him. Esta es la segunda vez This is the second que Dios time se manifiesta con voz audible. that God manifests Himself with an audible En el voice. bautismo, In the baptism, el cielo se abrió. the heavens were open. La paloma representando el Espíritu Santo había descendido. The dove representing the Holy Spirit Y had los que descended. estaban ahí quedaron atónitos. And the ones that were there were astonished Porque escucharon la voz del cielo. because they heard the voice from Que heaven dijo, este es mi Hijo amado, that said, this is my beloved en Son, quien tengo in complacencia. whom I am well pleased. Ahora And nuevamente, now once again, en medio de la soledad de ese monte, in the middle of de esa the montaña, solitude of that mountain, con tres discípulos asustados y sorprendidos, with three disciples that were scared and la nube astonished, los abraza the shadow y overshadowed se them, escucha la voz sobrenatural de Dios, and the supernatural voice of God is being heard, confirmando a Jesucristo como el Mesías. confirming Jesus Christ as the Messiah. Moisés ya se fue, Moses was that, pero en la escritura Moisés ya había dicho, but Moses had said in the scriptures, Deuteronomio 18:15, in Deuteronomy 18, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios, I will raise up a prophet like you del medio de ti, among you, de tus hermanos. of your brothers. ¿Sabe cómo termina ese You versículo? know how the verse A él finishes? oiréis. To him you will Lo que está listen. diciendo Dios ahora. What God is saying A right él here. oiréis. Him you will listen. Aquellos tres Those three discípulos de Jesús disciples of Jesus, sabían muy bien lo que esto significaba. they knew very well what this meant. Isaías 42:1 Isaiah 42:1 dice, este es mi siervo, says, this is my servant. yo lo sostendré, I will hold him, mi escogido, my chosen one, en quien mi alma tiene contentamiento. in whom my soul is very content He with. puesto sobre él mi espíritu. I have put my spirit upon Él him. traerá justicia a las naciones. He will bring justice to the nations. Isaías profetizando del Mesías, Isaiah prophesying about the cumpliéndose en Messiah, este momento, fulfilling itself pero right ya here. no por palabra escrita, But not just by written por word, la palabra audible de but Dios, by the audible voice of God, diciendo, ustedes querían hacer ramada a Elías, saying you wanted to make tents for ustedes Elijah, le quisieron hacer una fiesta a Moisés, you wanted to make a party for Moses, pero el único but the only one, hijo amado, the only beloved Son, el único que ustedes tienen que escuchar, the only one you have to listen to, está aquí delante de is ustedes. in front of you right Este es now. mi hijo amado, This is my beloved a él Son. oiré. You will listen to Este him. es el testimonio de Dios, This is the testimony of God, diciendo que Jesús saying that es Jesus el único is the only que one puede llevarlo a su presencia. can take him to his presence. En estos tiempos In these times, quieren cambiar el testimonio mismo de Dios. they want to change God's own testimony. Si Dios mismo testificó If God y testified dijo que Jesús era su hijo amado and said that Jesus was his beloved y era Son, el Mesías, and he was the ¿por qué Messiah, la sociedad lo quiere sacar? why does society want to take him ¿Por out? qué las escuelas Why in schools se le está diciendo a nuestros hijos are saying to our que sons ya no diga Merry Christmas, that they shouldn't say Merry que Christmas, diga Happy Holiday, that they should say Happy que Holiday, no hablen de Cristo?
They shouldn't speak ¿Por about qué le Christ. están diciendo a nuestros niños Why are they teaching our kids que that in respeten school a los otros that they should y respect no others hablen de Jesucristo? and that they shouldn't speak about ¿Por qué Jesus Christ? en las universidades Why even in universities están haciendo problemas are making a problems los que testifican de to the Jesucristo? ones who testify about Jesus ¿Por qué Christ? en los trabajos, Why even in your job en las sites, compañías, in companies, ya se les está diciendo a los empleados, they're already telling the employees, aquí adentro no se habla de you Jesucristo? can't speak about Jesus No Christ sé in si te here. has preguntado I don't eso. know if you've asked yourself. Es sencillo, It's simple. porque el gobierno, Because the government, estimulado por Satanás, stimulated by quiere Satan, borrar el nombre de wants Jesucristo. to erase the name of Jesus Quieren Christ. cambiar este testimonio de Dios. They want to change the testimony of Quieren God. darle cabida a otros They dioses want to bring other gods into place para que nuestros hijos y nuestros nietos so that our sons and our great grandkids, ya no escuchen más de Jesucristo. they will not listen about Jesus Christ anymore. Les estoy diciendo I am telling desde you hace años from many years que ha ago empezado persecución. that persecution has begun. Hace un mes atrás, About a month ago, un predicador a preacher que respetamos that we respect vino a la reunión de pastores en esta ciudad came to the pastor's reunion of the city, y les dijo, viene persecución. and he said persecution is Y coming, hubo un alboroto. and there was a mess broke ¿Cómo out. que es persecución? How is persecution coming? Y peor fue el alboroto And the fight amongst them was even worse. cuando a las 2 semanas That 2 weeks after, salió esta famosa ley que les he hablado, this law that came out, que empieza a prohibir lugares donde las iglesias pueden estar y todo eso. the government started prohibiting where you can open up a church. Entonces me acuerdo que aquel día, So then I remember that cuando se day, habló de estas leyes, when they spoke about those un laws, pastor me dijo, a pastor said to me, mirá, look, tenía razón el predicador, that preacher was right. es un profeta, He was a prophet. profetizó que había He persecución prophesied about the persecution, y vino. and he came. Digo, sí, lo entiendo como profeta, Yeah, I understand this as a prophecy, pero escuchen una cosa, but listen to me. hace 5 años le vengo hablando a la iglesia que viene persecución 5 years ago, I began speaking about this y to yo the no soy church, profeta, and I'm not a yo prophet. simplemente leo la Biblia. I just simply read the Bible. La palabra dice que en estos The tiempos, Word of God says that in these times, antes de que venga Jesús, before the coming of Jesus Christ, persecución tiene que haber, persecution will break tiene out. que haber apostasía. There has to be apostasy. De en medio de nosotros se va a levantar gente Even inside, in the midst of us, the a church, decir cosas de la iglesia, people will rise up and a say intentar cambiar, against the church. a intentar cambiar las enseñanzas de la iglesia. They're going to try to change the El teachings mundo of the quiere church. cambiar este testimonio de Dios. The world wants to change the testimony of God. La unión ecuménica está cada vez más fuerte. The union amongst religions is stronger each day. Ahora los que antes se tomaban como enemigos van a darle honra al Papa. People who saw themselves as enemies before, now they'll honor the Pope. Tienen reuniones que antes eran secretas, ahora son públicas. Before their meetings were secret, and now they're more public. Acá en el norte de América la iglesia está sufriendo una presión tremenda, North America, the church here is suffering a great pressure porque todos saben el poder que hay en las comunicaciones. because everybody knows the power behind communication. Si usted logra tener 2 minutos en un programa de televisión, póngase contento. If you can accomplish 2 minutes in a television show, Llega a millones de personas en 2 minutos. 2 minutes will reach millions of Y people. por eso están invitando a los predicadores a la televisión. And that is why they're inviting preachers to ¿Y the usted sabe television. cuál es la pregunta? And you know what the question is? Se la han hecho a todos los predicadores que invitan a la They've televisión. asked all the preachers that. ¿Saben a quiénes están invitando? You know who they're inviting? A los que tienen más popularidad. The ones that are more popular. Y en cierto momento los encierran con esta pregunta. And they close them in with one question. Y a uno que vi una vez, And one that I saw le one day, hicieron esta pregunta exactamente. they made this exclusive question. ¿Serán los musulmanes salvos? Can Muslim people be saved? ¿Y los judíos serán salvos aunque no creen en Jesús? And the Jewish people, can they be saved even if they don't believe in Jesus? ¿Sabe qué le están haciendo ahí? Impresionante. You know what they're doing to this preacher? They're Sencillamente putting por una pressure on razón. him. Simply for one reason. Si dice que no, If he says no, enseguida le van a caer immediately de they will, todas las esferas de la sociedad. immediately the society will be upon him. Entonces la presión está en qué contexto. So then the pressure is in what should I answer? ¿Sabe qué contestó este evangelista? You know what this evangelist answered? Dijo, He said, los musulmanes the Muslim people, aman a Jesús. they love Jesus. Y los judíos And the Jewish people, tienen el espíritu de Jesús en ellos. they have the spirit of Jesus in them. Sí, Yes, todos van a ser salvos. they're all going to be saved. Por supuesto que esto lo aplaudió la gente.
people began to applaud this, y sobre todo el que hace el programa, especially the one who did the porque program, para el mundo, oh, que mente abierta. because to the world he has an open No mind. son los cristianos cerrados, que solo es. He's not one of those close-minded Christians. ¿Quién no tiene un amigo musulmán? Who doesn't have a Muslim friend? ¿Quién no conoce a un hindú? Vaya hablando, si no conoce a uno, ahí le da Who uno. doesn't know a Hindu person? No pasa así allá, ¿no? Hasta en la alfombra pasa así. El vecino ahí va a salir de la boca. Y entonces esto queda bien. So then this is good. Claro, mirá, todos al final todos vamos a ser salvos. So we're all going to be saved, the preacher Y said. esa es la presión. And that is the pressure. Pero te aseguro But I assure que you si predicas el mensaje del Evangelio, that if you preach the pure gospel, no creo que te inviten a la tele. I don't think they'll invite you to television shows. Porque el cristiano Because the Christian person tiene la obligación has the y obligation la responsabilidad and the de responsibility decir la verdad. to say the truth. Aunque la verdad nos cueste, Even if the truth will cost aunque us, se aparten de nosotros, even if people reject us, aunque nos aíslen, even if they leave us alone, nosotros tenemos la responsabilidad we have the de responsibility decirle la verdad que la Biblia proclama. to say the truth that the Bible Que hay un proclaims, solo that camino, there's only one way, una sola verdad, one truth, una sola forma de vida. one way of life, Jesucristo el Señor. Jesus Christ our Si Lord. Jesús estuviera hoy If Jesus was here y lo now, invitaran a un programa de televisión and they invited him to a television show, y le dijeran, ¿y qué pasa con los musulmanes? and they would ask him, what happens to ¿Qué pasa Muslim con people? los hindúes? What happens to Hindu ¿Qué people? pasa con los que siguen a Confucio? What happens to people who follow Confucius? ¿Qué dirían ustedes? What would you say? Imagínenselo. Just imagine it. ¿Qué diría Jesús? What would Jesus say? Oh, bueno, somos todos judíos, somos todos buenos. You could say, we're all Jewish, we're all good people. Yo nací en un pesebre, I was born in a stable en Belén. in Bethlehem. Al final somos todos hermanos. We're all brothers and Los sisters. musulmanes, si cruzo la frontera, estoy con los musulmanes. Muslim people, we have our border with them. Tomamos mate juntos. We drink tea No hay ningún together. problema. Somos todos salvos. We're all saved. Yo creo I believe que Jesús diría that Jesus would lo que say la iglesia seria that what the serious church y says comprometida in compromise con el mensaje del Señor with the pure message of the Lord debería decir. would say, Jesús repetiría Jesus would repeat una y mil veces, one in a yo thousand soy times, el camino, I am the yo way, soy el camino, I am the yo way, soy el camino, I am the way, la única verdad the only y truth la vida, and the life. y nadie va a venir al Padre And no one will go to the si no Father es a través mío, if it's not through si me, no es a través de if it's Jesús. not through Jesus. Eso es lo que la iglesia debería decir. That's what the church has to say. Pongámonos de pie, hermanos Let us queridos, stand to our feet now. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La exclusividad de Jesús The exclusivity of Jesus. es un tema duro It's a hard theme porque no se recibe afuera, because it's not received outside. es rechazado. It's rejected. ¿Cómo? How? Toda esa gente buena que anda por ahí. All those good people that are there. Alguien dijo, Somebody said el infierno está tapizado, that hell is kind of like covered de obras buenas. of good works, Porque obras buenas no te llevan a Dios. because good works don't take you to God. Lo único que te lleva a Dios es Jesús. The only one that takes you to God is Jesus Puede haber Christ. gente muy buena. There can be people that are very good, even more. Yo sé que muchos de ustedes dicen, este es tan bueno, debería ser cristiano. You probably think of people, this person's so good, he should be Qué a Christian. pena que todavía no aceptó a Jesucristo. How sad it is that they haven't accepted Christ yet. Pero si fuera por ser bueno, But if it was about being a good person, les voy a decir dos cosas. I'm going to tell you two things. Nadie iría al cielo, Nobody would go to heaven porque la Biblia dice que no hay uno bueno. because the Bible says that there's not one person that's good. Y segundo sería por obra. And secondly, it would be by Y works. esto es por fe. And this is by faith. Esto es por fe. This is by faith. Es Él el que nos transforma He transforms us para ser bueno. to be good. No es por ser bueno que vamos. It's not by being good. Es exclusivo. It's exclusive. Solo Jesús. Only Jesus. Solo Jesús nos lleva al Padre. Only Jesus takes No us to estoy the Father. hablando de los solo Jesús. I'm not talking about the oneness Pentecostal, only Jesus Estoy movement. hablando que solo Jesús I'm talking about the person, es Jesus el único Christ, camino is the only way para llevarnos a la presencia. that will take us to the presence of God. Hermano, Brothers hermana querida, and sisters, nunca venda este mensaje. never sell out this message. Aunque los amigos se retiren, Even if your friends depart from you, digamos la verdad. let's always say the truth. Digamos la verdad. Let's say the truth. Les voy a decir algo I'm going to tell you que something también le vengo diciendo hace mucho tiempo. that I've been saying for a long time now. Cuando se predica la palabra de Dios en estos tiempos, When you preach the word of God in these times, está sucediendo un fenómeno
a phenomenon that is occurring, que aunque no lo entendemos, that even though we don't understand it, tiene un problema en lo espiritual. that has a problem, an impact in the spiritual realm. Nos encontramos con iglesias We find churches que se están reduciendo. that are being shrinking. Y por otro lado, con mega iglesias. And on the other hand, we have these mega churches. Entonces la gente puede pensar, claro, la mega iglesia, So people can begin to think these mega churches, Dios está favoreciendo a esa iglesia. God is favoring these big churches. Pero ¿sabe lo que están diciendo los teólogos? But you know what the Y theologians are no me saying? entienda mal, no estoy hablando en ninguna iglesia en especial, estoy hablando de la situación. Don't misunderstand me. I'm not talking about a ¿Saben specific los church. investigadores de este fenómeno que están diciendo? People who investigate these phenomena that are occurring, Que cuando en la iglesia that when in the church se empieza a hablar de juicio, they began to speak about de judgment, pecado, about sin, de castigo, about punishment, la gente empieza a retirarse. people began to leave. Pero cuando la iglesia But when the church deja este mensaje leaves this message y empieza a dar mensajes que agradan a la gente, and began to give messages that are pleasing to the ears of people, que todo iba a ir bien, that everything will be well, que vas a ser millonario, that you will be rich, que sos una campeona, that you're a champion. sos una campeona. You're a Entonces champion. vos salís de acá como una campeona. So then you leave this church feeling like a ¿Dónde champion. están? ¿Dónde están? Yo soy la campeona de Dios. I am a champion of God, people. A los 2 días se te va eso porque 2 days after this, the emotions go away because they're not biblical. entonces esas iglesias se están llenando. So those churches are being overpacked. Los domingos vamos a juntar. And Sundays, A ver qué cosas lindas nos dicen. what things are going to be said to Estos us. son los últimos tiempos. These are the last times. No podemos cambiar el mensaje. We cannot change the message. No podemos. We can't. No podemos porque tenemos que decir la verdad. We have to say the truth. Aunque no sea lindo al oído, Even if it's not good to the hay que ear, decir. we have to say it. ¿Cuántos tienen parientes acá que no conocen al Señor? How many of you have relatives here that don't know the Lord? Yo lo tengo. I have them. Pero mi familia, bueno, la mayoría, o todo. The majority of his family. Amigos que no conocen al Señor. Friends that don't know the Esos que Lord. a pesar de que te hiciste cristiano siguen conversando contigo. Otros desaparecieron de tu vida. Even though you're a Christian, you still kind of talk to these. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que nuestra familia y amigos vinieran al Señor? How many of us would like that our families and our friends would come to the Lord? A todos. All of us. Todos. All of us. Pero hermano, Brothers and aunque sisters. duela hay que decirle la verdad. Even if it hurts, we Hay have que to predicarle la palabra como es. We have to preach the word as it is. Ni vos ni yo convertimos a nadie. Nor you nor I convert people. Es el Espíritu Santo. It's the Holy Y Spirit. va a usar esa palabra And He will use that word para que los corazones cambien so that hearts will be y changed se derritan. and they will melt. Vamos a adorar al Señor. Let us worship the Lord. Capaz que quieres orar conmigo And perhaps you want to pray with me por esta familia, estos amigos, for these families and friends, los vecinos, for neighbors, aunque anden en alfombra, todo eso. even if Dios los ama. God loves you. ¿Sabes cuántas veces los veo juntos abajo de los árboles hablando y pensar que Dios los ama tanto? These people get together underneath a tree and they Jesús talk. murió por And ellos. Jesus, El otro día el viernes pasé por la mezquita, creo que se le dice a esto que hay en Wilson. the other day I walked by a mosque. Me costó atravesar esa calle, pasar por esa calle, It was difficult for me to go through that street porque estaba llena, because it was packed. autos por todos lados, no faltaba nadie. Cars everywhere. Yo decía, pensar que Dios los ama, To think that God loves you, que Jesús no es solo un profeta, that Jesus is not just a es el prophet, Mesías y no lo entienden. He's the Messiah, they just don't understand it. ¿Quién les predica? Who will preach to them? ¿Quién les va a hablar? Who will talk to them? A veces tenemos excusas. Sometimes we have Un excuses. día alguien cristiano me dijo, Somebody once said to me that was Christian, yo no le predico a los aborígenes. I don't speak to the Aboriginals. Y yo, ¿y por qué no predica a los aborígenes? Why don't you preach to the No, porque Aboriginals? seguro Dios va a levantar un aborigen para predicarles a ellos. I'm sure that God will raise an Aboriginal person to preach to them. Eso es una excusa. That's an excuse. Somos nosotros que tenemos que We ir. have to go. Nosotros tenemos que estar preparados para We eso. have to be ready. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, mira tu iglesia, Señor. look at your church, Lord. Nos conoces. You know us. El corazón nuestro está delante de tus Our ojos. hearts are before your eyes. Acá hay hermanos y hermanas There's brothers and sisters. que tenemos familia, That we have families, amigos, friends, gente que queremos, people that we love, incluso gente que vive en nuestro barrio, even neighbors. trabajan con nosotros.
They work with us y no te conocen. and they don't know you. Señor, si hoy se murieran, Lord, if they would die today, no van a estar contigo. they're not going to be with you. ¿Cuánto queremos, Señor, How much we desire, que Lord, te conozcan? that they would know you. Por lo menos, Señor, Lord, queremos que escuchen tu mensaje. we want them to hear your message. Pero, Señor Jesús, But Lord Jesus, que cuando hablemos tu palabra, that when we speak your word, nos acordemos that we may que tú remember eres exclusivo, that Señor. you are exclusive, Que no podemos amoldarnos a lo que le gusta a los demás. that we can't conform ourselves to what other people think or like, Y que con el mismo amor and that with the same love que moriste en la cruz por ellos that you died on the cross for y them, por nosotros, and for us, debemos decir la verdad, we Señor. have to say the truth, Que tú eres el camino, that you are the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Ahora, Padre, Now, Lord, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, oro por mi familiar. I pray for my family. Señor, han escuchado, Lord, they have heard, no han hecho caso. they haven't listened. Señor, es como predicarle a una pared a veces. It's the same as preaching to a wall at Siguen times. con su vida. They still go on with their Pero, lives. Señor, tu palabra es poderosa. But Lord, your word is powerful. Seguimos confiando We have hope que aquellos que les predicamos, that those people that we have preached to, esa palabra los va a confrontar. that word will confront them one day. Que tú, Espíritu Santo, That you, oh Lord, vas a usar esa palabra will use that word para aquellos, Señor, to those que la escucharon, lleguen a un encuentro contigo y decidan. that have heard it may come to an encounter with you. Quizás algunos familiares o amigos Perhaps some family members or friends. todavía no tuvimos oportunidad We haven't had the chance to preach to them, de predicarles tu palabra. to preach to them. Señor, sé que en tu amor y misericordia Lord, I know that in your love and your mercy, alguien les va a predicar. somebody will. Alguien les va a Somebody predicar. will. Oramos por ellos, We pray for them para que sus oídos so that their ears, espirituales their spiritual ears, estén prontos, may be ready, para que su corazón esté abierto so that their hearts may y be la open, palabra se clave en su corazón and the word may be nailed in their hearts, y dé fruto de salvación. and may give fruit of salvation. Señor Jesús, Lord Jesus, nos trajiste a Toronto, you brought us to Toronto, ciudad de encuentro, a city of encounter. pero Señor, But Lord, cada uno ha traído su Dios. many people have brought their gods. Señor, Lord, cada uno con su religión. everybody has their own Le religion. pedimos, We ask, ayúdanos Jesús help us, a Jesus, mantener la to iglesia maintain the church como la luz en las tinieblas, as the light amongst the darkness, como sal de la tierra, as the salt of the en earth. el nombre de Jesús, In the name of y Jesus, que podamos proclamar libremente and that we may proclaim with freedom que tú eres el único camino that you are the only way que tenemos para ir al Padre. that we have to go to the Father. Te pedimos en el nombre de Jesús, We ask in the name of Jesus, por esta misma zona, Señor, for this very place that we live, neighborhood, donde está tu iglesia. where your church is at. Señor, muchos no han escuchado tu mensaje. Lord, many haven't heard your message. Impúlsanos hacia afuera. Lord, take us outside. Impúlsanos hacia Take afuera. us outside. Te lo pedimos, We Señor, ask you for en this. el nombre de In the Jesús. name of Y Jesus. gracias, And thank you, porque sabemos, Señor, because we know, Lord, que estás escuchando nuestra oración. that you are hearing our prayers. Que muchos están orando desde hace años That many are praying for many years por familiares y amigos. for family and friends. Recoge esta también, Señor. Take this one as well. Recoge esta oración también. Take this prayer as well. Únela a las otras. Unite it to the other Y en ones. ti confiamos. And we hope in Y you. en ti confiamos. We hope in you. Y gracias te damos. And we give you thanks. Porque todos los que estamos aquí, Because all of us that are here, sin tener que merecerlo, without deserving it, sin ningún merecimiento, without anything that we deserve, estamos aquí, Señor. we are here. Pudiendo decir Trying to say, que por tu gracia, Señor, by your grace, hemos entendido el mensaje we have understood the message. y pronto te veremos. And we will see you soon. En el nombre de Jesús In the name of te Jesus, damos gracias. we give you thanks. Amén. Amen.